Comenzamos un tema nuevo en primera carta de los Corintios. Como usted recuerda, al inicio se le explicaba y veíamos que esta carta pretende el apóstol Pablo desarrollar o contestar 10 temas específicos y entramos al sexto de estos temas. Ese tema se expande en los siguientes 3 capítulos, el capítulo 8, 9 y 10. El capítulo 8 habla de la libertad cristiana y el amor. El capítulo 9, Pablo refuerza su postura hablando de su ministerio y aquello a lo cual él se ha negado en su libertad cristiana para llevar a cabo el ministerio. Y el capítulo 10 habla sobre una invitación abierta a dejar la idolatría a los corintios. Todo esto se da con un hilo conductor que es la carne sacrificada a los ídolos. Esto obviamente para nosotros es algo no común de escuchar porque usted y yo cuando si vamos a comer carne a donde sea, no pensamos si se lo sacrificaron a alguien, ¿verdad? No nos imaginamos eso. Usted va a donde quiera, al lomo y la aguja, o va al mercado, donde quiera que coma carne ahí en los mariscos, de ahí el mercado de Merliot. Usted no le pregunta, mire, ¿y a qué deidad se sacrificó esto? No, usted sabe que esto no pasa, pero en ese momento sí era común. Y es importante que entendamos este contexto para ver qué es lo que Pablo quiere enseñarle a los corintios. Básicamente había una división en esta iglesia sobre si era correcto que un cristiano comiera carne que había sido sacrificada a los ídolos. Había personas que pensaban que era correcto y otras obviamente que pensaban que no, lo cual traía tensiones en esta iglesia. Miren, en aquel entonces, siendo una civilización, una sociedad altamente religiosa, había inevitablemente mucho traslape entre lo social, lo religioso y lo político. Muchas cosas se daban en la esfera de lo religioso. El templo era, de hecho, un lugar donde la gente se reunía a hacer muchas cosas. Es como que usted viniera, por ejemplo, a hacer negocios aquí a la iglesia, si la iglesia fuera un templo. Como que usted viniera, por ejemplo, a trabajar aquí. Mira, no quiero trabajar desde la casa, reunámonos en la iglesia y estemos trabajando, comemos algo, o sea, sacrificamos algo, lo comemos y tranquilo. Obviamente para nosotros eso es raro, para ellos no. Lo religioso estaba muy profundamente entretejido en su cultura. Sacrificaban alimentos como ofrenda a los dioses porque ellos tenían miedo de ser contaminados o que estos dioses malévolos los poseyeran, que ellos fueran poseídos por esos demonios, entonces se sacrificaban animales en el templo o afuera del templo para evitar ser poseídos. Lo que sacrificaban entonces, lo comían en el templo o si no querían comérselo, pues lo daban a alguien que lo iba a vender y así recuperaban un poquito del dinero. ¿Ok? Es como que usted ahora dijera, bueno, voy a comprar unas 10 libras de carne asada, las voy a hacer para apaciguar los dioses y luego la vendo. Obviamente para nosotros nos suena que locura, pero para ellos era normal. ¿De acuerdo? Usted cuando compra carne en el súper no piensa que lo va a sacrificar. Sabe que lo va a sacrificar para su propio estómago, pero nada más. Es sencillo. Para ellos no lo era así. Entonces, antes de entrar al desarrollo del pasaje, hay que entender que hay dos posturas sobre este pasaje. Hay personas que piensan que el tema del capítulo 8 es el mismo tema del capítulo 10, es decir, habla del mismo hecho, de la misma realidad, y otros creen que son problemas distintos, que el capítulo 10 era directamente idolatría, pero en el capítulo 8 realmente no eran personas que participaban de cultos idolátricos, sino simplemente gente que compraba esta carne y se la comía, pero no participaba de este culto. Para efectos de este estudio, hermanos, creemos que la solución o la postura correcta es que hay un espectro acá, es decir, hay diferentes dimensiones de esta práctica. Es decir, había personas que sí lo hacían con fines religiosos, lo hacían como una ceremonia religiosa, como un culto para apaciguar a los dioses, pero había otras personas, y que Pablo, por cierto, lo llama demoníaco en el capítulo 10, y había otras personas que solo querían comer carne, que creemos que es lo que tiene que ver en el capítulo 8. Muchas personas comían carne en los templos para darse un gusto que no se daban todo el tiempo. ¿Cómo pasa ahora? Yo no creo que aquí todos comamos carne roja todos los días. Aparte que no es saludable, obviamente el bolsillo pues se ve afectado, ¿verdad? Cuando esa gente se crearon un gustito, pues iba a comer y a comprar carne a estos lugares.
Y se daba también en contextos que se daba en el templo. Es decir, si teníamos una reunión de negocios, vamos al templo a comer carne, queríamos celebrarle cumpleaños a alguien, iban al templo y ahí comían esa carne y ya. No sabemos si le cantaban feliz cumpleaños con la carne, pero esa es otra cosa. Pero iban a hacerlo ahí. Entonces era normal, no había mayor problema en cuanto a la realidad objetiva. Sin embargo, y el tema de Corintios 8 es este, hay una idolatría subjetiva, es decir, esta actividad que no era realmente idolatría, podía llevar a algunos hermanos a pensar que sí se estaba cayendo en idolatría. Es decir, objetivamente no lo era, pero para la mente y conciencia de algunas personas sí lo era. Y hay temas, hermanos, en la iglesia que caen bajo este mismo orden. Estos temas se les llama temas discutibles o asuntos de conciencia. Es decir, temas en los cuales la Biblia no da una instrucción clara o de hecho no son estrictamente o no son explícitamente pecaminosos o prohibidos o permitidos, sino que caen en el ámbito de ejercer una práctica de la conciencia y discernimiento. Ya vamos a entrar un poquito más en esto acá. Estos temas consisten, y aquí voy dándole como algunos términos para que entendamos lo que se va a desarrollar en los próximos 4 mensajes. Son temas en los cuales algunos tienen una conciencia, escuche bien por favor, tienen una conciencia o un sentido de moralidad más sensible que otros, usualmente debido a que ha sido mal informada la conciencia. Y aquí no estoy hablando de una forma peyorativa, como, qué sensible es. No, sino personas que piensan o que se pueden ofender más fácilmente porque esas cosas pueden resultar inmorales para ellos. Más cosas y en cierto grado más afuera les resultan pecaminosas. Versus otras personas que su conciencia no es tan sensible y son un poco, la Biblia lo habla, más libres en diferentes temas. Ya le voy a poner ejemplo para que no nos perdamos un poquito. Mire, aquí apelo muchísimo a que entendamos que el cristiano maduro, un cristiano maduro ejercitado en la fe, debe entender que hay asuntos donde objetivamente y claramente en la Biblia se dice que algo es equivocado y hay otra cosa que es correcta. Pero hay otros temas donde sí se trata más de preferencia y de escrúpulo. Es decir, no debemos confundir y lamentablemente en las iglesias puede darse el caso que personas confundan lo que ellos creen que es lo correcto y lo que es su opinión con una verdad escrituralmente apoyada. ¿Me doy a entender? Le doy ejemplos para que vayamos aterrizando. Por ejemplo, sabemos que la Biblia explícitamente prohíbe el sexo premarital, por ejemplo, pero podemos nosotros dar una opinión categórica y decir que, por ejemplo, dos novios que son creyentes se den un beso durante su noviazgo, ¿será pecado? Aquí ya la cara apunta a que hay varios que opinan que sí, otros que opinan que no. Y entonces, tenemos 4 semanas para desarrollar esto, hermanos. Por ejemplo, la Biblia defiende la vida y el derecho a la vida porque la Biblia llama vida a un bebé desde el momento que se ha fecundado. Sabemos que el aborto es pecado, amén. Pero ¿será pecado los métodos anticonceptivos entonces? Algunos aquí creen que sí, otros creen que no. ¿Será pecado entonces la fertilización in vitro entonces? Es decir, que alguien tenga un bebé por un método artificial. Cuando la Biblia habla de algo específico, ¿cómo se debe hacer la concepción? Pero la Biblia no dice nada de eso, Pastor Mario. Precisamente es el tema. Que aquí tenemos que ejercer conciencia y para algunas personas, eso que les acabo de mencionar ya les va moviendo un poquito ahí. ¡Ah! Porque si hubiese, aquí lo separara, por ejemplo, vaya, de este lado los que sí creen que es pecado el método anticonceptivo y aquí los que no creen, se verían con unas caras de juicio, hermanos, que ni les cuento, porque ya lo he visto, ya lo hemos visto en la iglesia.
Y el punto, y se lo voy adelantando acá, es de todo esto, es cómo manejamos esas circunstancias en las cuales posiblemente no estamos completamente de acuerdo, porque no hay una posición 100% escrituralmente apoyada, sino que es un tema de conciencia. Los vicios, sabemos que todo lo que se constituye un vicio es pecado, amén. Que una persona sea presa del alcohol, que una persona no pueda dejar de fumar, que una persona consuma drogas, que una persona consuma pornografía, ¿es pecado, sí o no? Claro. Pregunta, ¿es pecado que una persona tenga un hobby? Que una persona tenga un hobby, una afición, que coleccione, no sé, fotos de chirajito del diario, no sé, cualquier cosa, hermano. ¿Será pecado que una persona tenga un hobby? No sé. ¿Cometer un crimen es pecado, sí o no? Ser un criminal, obviamente, porque una persona comete crímenes, es pecado, claro, obviamente, porque que un cristiano transgreda la ley, obviamente es pecado, la ley civil. De hecho, Dios apoya la ley civil en cuanto a esta no transgreda también la ley de Dios. Gracias a Dios, dentro de todo lo que hay en este país, todavía no nos han impuesto leyes que vayan en contra de la ley de Dios en su mayoría. Pero que una persona vaya en contra de la ley civil es pecado, claro, desde la ley de tránsito, por ejemplo. Yo sé que aquí ninguno viola la ley de tránsito, ¿verdad? Aquí ninguno hace un viraje indebido. Aquí ninguno se va hasta la punta de la cola. No me importa que todos hagan cola, yo tengo más derecho, me voy adelante. ¿Verdad que no? Aquí nadie se pasa un rojo, ¿verdad? Porque sabemos que es pecado. Pregunta, ¿ser criminal entonces es un pecado, sí o no? ¿Ser un delincuente es pecado? ¿Y hacerse un tatuaje? Tema delicado, ¿eh? Sabemos que la holgazanería es pecado, sí o no. La Biblia habla claramente de ello. Pero ¿es pecado que una persona decida cómo usar su tiempo libre, por ejemplo? ¿Será pecado? Que una persona diga, yo tengo cierta cantidad de tiempo libre y la quiero invertir descansando, viendo partidos, viendo series, leyendo revistas. ¿Será pecado? Y la respuesta acá, hermano, es que ya la madurez no nos lleva únicamente a un nivel en el cual algo es pecado o no, porque posiblemente no lo sea, pero sí puede ser en su defecto cuando no elegimos la opción que más glorifica a Dios. Por ejemplo, con el uso del tiempo. ¿Será que, claro, tú tienes tiempo libre y tú puedes hacer derecho, puedes, perdón, hacer uso de tu tiempo libre como te plazca, pero no me vas a negar que sí Dios va a demandar de ti el cómo invertiste ese tiempo? Si, por ejemplo, esas 2 horas que tienes para descansar, en lugar de ocupar las dos para ver la última serie de Netflix, una por lo menos la dedicas a estudiar la Biblia. O una la dedicas a leer un libro que te va a servir para edificar a otros. Ya la mente ya cambia, ya no solamente es como no es pecado y como la Biblia no me lo prohíbe, entonces estoy bien, no hay problema, estoy chill, no hay ningún problema acá. Cuando estos temas se abordan mejor desde el punto de vista de qué es lo que más glorifica a Dios y qué es lo que más puedo hacer con una conciencia libre. ¿Está conmigo, iglesia? Hay temas entonces, hermano, donde la escritura nos da objetiva y claramente una instrucción, pero hay otros donde no. Y donde nos toca ejercer entonces de la mejor manera un discernimiento buscando sabiduría para actuar en la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta acá que le hacían los corintios a Pablo es, mira, ¿está bien que esta gente haga esto? ¿Está bien que esta gente vaya y compre esta comida, esta carne que ha sido sacrificada a los ídolos y luego ya la vendían para su consumo y se la comían sin ningún problema? Entonces, ¿qué pasa ahí? Antes de resolver esta pregunta, que lo vamos a contestar de mejor forma en los siguientes mensajes, mi intención en esta noche, amado hermano, es establecer la base de nuestra conducta, de nuestro corazón y de nuestra actitud para el manejo adecuado de esas situaciones de conciencia. Sin esta base, de poco o nada va a servir que yo le dé una explicación teológica muy larga y al final le resuelva el tema, pero en su corazón todavía siguen las actitudes que en otros temas le van a afectar igual. Porque aquí el tema, se lo adelanto,
que Pablo quiere resolver no es si esto es pecado o no. Lo que Pablo quiere resolver es cómo los corintios lo estaban abordando. Capítulo 8, de hecho, desarrolla la idea, y aquí eso es la base de todo y solo adelanto. Ellos, los corintios, deberían estar dispuestos a ceder y a renunciar a esa práctica por el bien de sus hermanos en la fe. Aquellos que decían, no hay problema en hacerlo, Pablo lo que les dice en resumen es, ustedes deberían estar dispuestos a renunciar y a limitarse en su derecho a practicar esto por el bien a los demás. En pocas palabras, póngame atención aquí por favor. El amor a los hermanos, si quiere resumir todo lo que vamos a hablar en esta noche, y no es para que se desconecte mentalmente ahorita con música de elevador en su mente, pero el punto central de esto es que el amor a los hermanos está por encima del disfrute de los derechos propios en la iglesia. Y eso es una máxima que bíblicamente no tiene escapatoria. No hay caso en lo cual esto no sea la regla. No hay caso en lo cual esto no sea aplicable. Esto aplica para todos, en todo momento, en cualquier circunstancia. La norma aquí es, el amor siempre va a estar encima de mis derechos. Ya con base en eso, metámonos un poquito al texto entonces. Primero, interpretemos correctamente un texto que usualmente se saca de contexto y se utiliza para justificar las cosas equivocadas. Le ruego por favor que me acompañe al versículo 1 del capítulo 8. Dice, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, aquí está cambiando de tema porque venía hablando de las relaciones, de matrimonio, ahora cambia. En cuanto a este tema, ahí se acuerda que a veces le digo, dibújele comillas a algo porque no lo tiene. Sabemos que todos tenemos conocimiento. A esa frase póngale comillas en su Biblia si no la tiene. Pablo está citando a los corintios, un eslogan, una frase muy común de ellos. Y luego dice, el conocimiento que, hermano, envanece, pero el amor edifica. Miren, Pablo está ocupando una frase de ellos mismos para hacerles ver su error. Todos poseemos conocimiento, era la forma de que los corintios expresaban que ellos conocían y tenían lo suficiente o la suficiente sabiduría para resolver cualquier tema de sus vidas. Pablo les demuestra con este juego de palabras en griego, es difícil traducirlo al español, que para ellos el conocimiento y el poder estaban intrínsecamente relacionados. Ellos medían su valor, como ya hemos hablado antes, ellos medían su poder con base en cuanto ellos conocían. Y aquí entrando a ese tema específico, los corintios se respaldaban en su conocimiento de este tema, es decir, de la comida sacrificada a los ídolos, para justificar su actuar, ya que para ellos tener este conocimiento, que vamos a ver más adelante en los demás versículos, les permitía actuar de una forma superior a los demás, para quienes sus prácticas resultaban ofensivas. El viernes, creo yo, veníamos regresando de cenar con mi esposa y cuando íbamos entrando a Antiguo venía una procesión. A mí me daba miedo las procesiones, hermanos, porque de verdad ver las figuras ahí subidas, a mí me daba miedo. Siempre crecí con eso y me daba miedo los íconos. Pero me recordó este punto, porque tal vez en uno puede darse el orgullo de decir, esta gente no sabe lo que está haciendo. Y puede surgir un pequeño grado de orgullo y de jactancia pensando, qué bueno que yo ya no soy como ellos, yo ya sé la verdad y ya no estoy a ese nivel. Lo que ocurría con los corintios precisamente era eso. Ellos decían, yo tengo el conocimiento necesario para no ofenderme, yo soy libre, yo tengo el poder acá de decidir comer comida sacrificada a los ídolos porque estoy por encima de esa situación. Yo no me meto en temas tan, salvadoreñamente hablando, bayuncos, sino que yo estoy por encima. Pero no se daban cuenta ellos que ese mismo pensamiento no solo les colocaba por encima del tema, sino que ellos en su conciencia se estaban colocando por encima de sus hermanos y estaban actuando mal.
Pablo, de forma sarcástica, desarrolla y explica la arrogancia de la posición de los corintios, porque ellos demostraban, al decir que tenían su conocimiento suficiente, demostraban que había un exceso de confianza en su prudencia. Es decir, ellos se consideraban una fuente legítima de autoridad en sí mismos. Hermano, ¿sabes cuál es uno de los primeros pasos a que Dios pruebe la firmeza de tu dentadura? Creerte firme en tu propia prudencia. Empezar a creer de que tú sos la norma última de verdad, o que tú sos el filtro por el cual la verdad va a pasar. Y los corintios pensaban eso, que ellos tenían suficiente prudencia, que a ellos no les iba a pasar nada malo, que ellos estaban por encima de esos temas. Ellos creían que tenían un conocimiento espiritual completo, maduro. Eran, qué maduros somos que ya no nos preocupamos por estas cosas. Yo lo viví también en un tiempo en un lugar donde me congregaba, que se creía que, bueno, como ya estamos por encima de estos temas, vivamos con libertad en exceso. No hay problema entonces de que nos demos a bromas de doble sentido. No hay problema que consumamos ciertas bebidas alcohólicas. No hay problema. Claro, no, yo no creo que sea pecado, pero a lo que me refiero es de una forma desmedida. Y aún con una conducta en cierta forma mundana, pensando que eso es maduro, que somos maduros al ser mundanos. ¿No se da cuenta la ironía que hay en eso? Si bien su conocimiento era teóricamente correcto, y usted lo puede ver más adelante en el capítulo 8, porque ellos decían, los ídolos no son nada, solo Dios es algo. Ellos tenían el conocimiento correcto, pero su aplicación era defectuosa. Su conocimiento era teóricamente correcto, pero en la práctica era lo opuesto al amor. Y aquí, hermano, te quiero comentar algo muy importante. Tú puedes tener la verdad y puedes tener teóricamente el argumento perfecto, pero si tú no obras en amor, no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. El amor está por encima de cualquier otra cosa. Por encima, siempre. Aunque tengas, y aquí introduzco otra palabra, derecho de hacerlo, aunque tengas argumentos válidos para hacer lo que piensas que tienes que hacer, si no estás obrando y si lo que tú haces, lo que piensas y sientes, no pasa el filtro del amor, que ya lo vamos a ver en un momento, de nada vale. Y estás como los corintios. Eres en la práctica un corintio salvadoreño. Visto de otra forma, hermanos, ellos sí sabían cosas que los demás no conocían, tenían un conocimiento mayor, pero su aplicación de esto evidenciaba que algo fallaba. Mira lo que dice el versículo 1. El conocimiento que dice envanece. Mire, quiero dejar eso bien claro y lo repito que lo dije hace un momento. El evangelio, amado hermano, no es solamente disfrutar, ejercer y demandar nuestros derechos. El evangelio es todo lo contrario. El camino del creyente no es uno hacia arriba, hacia la exaltación. El camino del creyente es constantemente hacia abajo, nunca buscando exaltarse a sí mismo, porque eso es el carácter de Cristo. No puede haber un cristiano que se coloque en una condición superior a la de su maestro. Si Cristo fue humilde y él mismo no ejerció sus derechos, que habla de un creyente que se llama a sí mismo creyente, pero que no entiende que el evangelio nunca se va a tratar de la autoexaltación. El evangelio es más que esto. Y te lo digo con mucho amor, hermano. Si tú tal vez tienes 5, 10, 15, 20 años de ser cristiano, pero si tú ahora haces un examen de conciencia y es más, te invito a que le pidas al Señor ahora, si tú oras en la noche, pídele al Señor que como el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si en mí hay camino de perdición, ve si mis caminos son rectos, examíname, pruébame, conóceme. Pregúntele usted al Señor, Señor, ¿soy yo una persona que refleja tu carácter o soy una persona que busca en todo momento aferrarse y asirse de sus derechos? Porque es lo que estaba pasando acá.
Erróneamente, y aquí aclaro lo que usualmente se interpreta de este pasaje, es que, y muchos dicen que Pablo aquí estaba diciendo que el cristiano debe evitar ganar conocimiento. No, hombre, hermano, no estudie mucho la Biblia, no estudie mucho libro, se va a hacer cabezón. Ni va a poder andar en la cabeza. No, hermano, no significa eso este pasaje. O peor aún, que el conocimiento nos puede llevar a envanecernos. Claro, esto puede ser cierto en algunos casos. Lamentablemente hay personas que sí, claro. O sea, tienen un rimero así de libros, y lo digo yo el primero que puedo ir en esta colada, pero no aplicamos ni un 5%. Ya a la hora que el Evangelio nos aprieta y nos presiona con la verdad del Señor, porque hermano, cuando llegues al cielo, la evaluación que te van a hacer y la prueba última, en términos financieros, la prueba ácida que te van a hacer, no es cuántos libros tuviste o cuántos libros leíste, es si realmente conociste al Señor y viviste conforme a lo que tu Señor manda. Y lo dice alguien que tiene un montón de libros, hermano. Pero cada vez que leo uno, tiemblo y digo, Señor, ojalá que pueda por lo menos aplicar un poquito de esto. Y es difícil. Cuando Pablo habla de envanecer, no sabe lo que dice acá. El conocimiento envanece significa literalmente en griego, el conocimiento infla, hincha. Como cuando alguien se llena de ego y se quiere inflar para colocarse encima de los demás. Aquí viene el mero mero de todos. Y veo a todos para abajo. El conocimiento de los corintios les estaba envaneciendo. El conocimiento de los corintios les estaba inflando. Y a eso es lo que se refiere Pablo. Pablo no está diciendo que es malo el conocimiento. El tema es el conocimiento mal aplicado te puede llevar a hincharte, a envanecerte, a llenarte de puro aire y no edificar nada. Mire, una persona arrogante, claro, lee un libro de 50 páginas y ya se cree un erudito. Timoteo, de hecho, advierte a las personas, a los creyentes, y les dice que tengan cuidado y manden a callar a aquellos que no sabiendo de lo que hablan, hacen declaraciones categóricas de eso de lo que no conocen. Una persona con problemas emocionales, con baja autoestima, se puede envanecer muy fácil, claro, pero aquí lo que se refiere no es a eso. Aquí lo que está diciendo es el creyente y sobre todo los que buscan servir al Señor. Claro, deben tener un conocimiento adecuado, deben poder diagramar la Biblia, deben poder explicar su fe. Claro, hermano, eso está muy bien. Este pasaje no justifica la indiferencia o la negligencia de nadie en estudiar la palabra de Dios. No, lo que te está diciendo Pablo acá, hermano, póngame atención, por favor, es que el conocimiento de los corintios y lo que ellos consideraban conocimiento es defectuoso. Hay un problema acá, hay un conocimiento incompleto e insuficiente que les lleva al orgullo. El conocimiento que les daba libertad a los corintios de comer lo que ellos quisieran y decir yo soy libre, yo no estoy como estos que son débiles y tienen problemas ahí doctrinales. Este conocimiento les estaba llevando también a un ejercicio egoísta de dicha libertad como un derecho que iban a defender a toda costa. Y ahí hay un problema. De entrada, y como te dije hace un momento, es una señal de alerta cuando un cristiano empieza a demandar sus derechos. Cuando un cristiano se aferra a sus derechos. No sé qué evangelio puede ser que esa persona esté creyendo, pero no es el evangelio de la gracia. Y puedo presentar evidencia si alguien no cree eso. Tengo cómo apoyarlo. Tengo respaldo bíblico para ello. Aplicando, ¿cómo lo aplicamos a nosotros entonces? Aquí Pablo y más adelante ocupa la palabra derechos. Mira que este derecho tuyo no venga a ser tropiezo para tu hermano, pero los corintios decían, no, tenemos derecho a hacerlo. ¿Cómo se ve esto en la iglesia hoy en día? Posiblemente no sea el mismo tema, posiblemente aquí nadie tiene un altar y una hoguera en su patio para quemar a ídolos antiguos, no, pero se puede ver en otras cosas. Bueno, espero que no tenga nada ahí, ¿verdad? Algunos pueden pensar que tienen derecho a sus opiniones como verdad última.
Y pueden justificarlo diciendo que a mí se me manda a juzgar todas las cosas. Yo tengo derecho entonces a mi opinión y a sostener mi opinión. Y está bien, hermano. Es bueno que tengas tu opinión, porque el evangelio no te manda a apagar tu cerebro. El problema es cuando tú le das calificativo de verdad absoluta a tu opinión. Bueno, yo también tengo derecho entonces a, con base en esa opinión, a confrontar a otros como se me manda a hablar la verdad en amor. De nuevo, le confiero el grado de verdad a mi opinión personal. Tengo derecho, por ejemplo, a que si ya no me siento cómodo con las observaciones que me hacen sobre mi vida, puedo poner límites. Ya tengo derecho yo si lo aplico o no. Está bien, hermano. O sea, cada quien hace con sus dientes lo que quiere. Si tú quieres de verdad que el Señor te muestre y que ya no seamos nosotros humanos con capacidad limitada, que en amor te digamos, mira, te estás equivocando, si no querés toparte con el mero Dios y que el Señor se encargue por sus formas de demostrarte lo errado y lo obstinado que está haciendo, tenés derecho, dale. Pero los derechos mal utilizados pueden corromperte. Como hablamos hace un momento, los temas de conciencia. Yo tengo derecho a descansar, chis. Hoy, es que ya es tarde, es el culto, a qué horas lo hacen, hombre, no piensan en uno. Perdón, ¿qué te puedo decir? Tengo derecho a descansar. Tengo, por ejemplo, algunos piensan, ya tengo tantos años en la iglesia, tengo derecho a ocupar una posición de autoridad o liderazgo, no importando cómo mi carácter se vea reflejado, o cómo si tengo o no carácter, o tengo o no madurez para desempeñar ese cargo. Derechos. Y así muchas cosas, hermano. Opiniones que tenemos, que pensamos y les damos grado de verdad y ya son entonces derechos a los cuales nos aferramos. Y eso nos pone en la misma categoría que los corintios. Los corintios decían, hey, no es mi culpa que este sea débil, no es mi culpa que este tenga problemas en su conciencia. Yo tengo derecho a comer carne y no me voy a dejar que nadie me quite mi libertad solo porque él tiene un problema. Y aquí la Biblia te dice que ese conocimiento, ese derecho, ¿qué es lo que hace? Te infla. ¿Cuántos andamos inflados por la vida, hermanos? Y no por la dieta que llevas, hermano. Me refiero a tus derechos, a los derechos que tú le has conferido el grado de esto me importa más que lo que tengo a la par. Y mira, en los casos que mencioné anteriormente, claro, puede haber cierto grado de verdad, no estoy diciendo que sea pecado descansar. No, el tema es cuando ya tu derecho a descansar ya se vuelve un obstáculo para que tú puedas servirle a otros, por ejemplo. Ya cuando tu opinión, tú la tienes en un grado tan alto que eso te lleva a aconsejar o a confrontar a otros sobre un parámetro equivocado y no el estándar de la Biblia, solo porque a ti te incomoda o a ti te molesta. La pregunta es, ¿de qué sirve tu conocimiento, hermano, tu libertad, tus derechos, si no estás siendo ocupado para edificar a otros? ¿De qué sirve que tú defiendas tus derechos? ¿De qué sirve que tú defiendas aquellas cosas a las cuales tú les das un grado de verdadero y esto no lo voy a ceder si al final no edificas a nadie? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿De qué sirve o explícame por favor de qué manera tu opinión personal, tus criterios personales que usualmente no son bíblicos, edifican al cuerpo del Señor? ¿Será que le estamos dando un grado divino en cuanto a autoridad a mi opinión y a mi palabra, porque no me gusta lo que la Biblia sí dice categóricamente? Hermano, escucha por favor. ¿Será que más veces de las que podemos reconocerlo, tus derechos que te autoadjudicas, como el de expresar tus opiniones respecto a la iglesia, los hermanos, así como los corintios, pero si realmente involucrarte con un interés en amor sacrificial por sus vidas, te han inflado y te han apartado de ser una persona que dos cosas, al cuerpo no puede edificar y que no edifica a nadie.
Y eso no es una posición en la cual quieres estar. Porque entonces tu asistencia acá, tu estar acá es simplemente testimonial, es egoísta. Te sale mejor ir a un conversatorio, a una charla motivacional, a un TED Talk, no sé, a lo que quieras, pero no a la iglesia. Mire, qué difícil es confrontar a alguien cuando está inflado, ¿verdad? Qué difícil es. Qué difícil es confrontar a alguien cuando su ego y sus derechos lo han inflado al punto que su arrogancia no le deja ver que está cegado por su pecado. Y se los dice a alguien que le pasa más de lo que quisiera admitir. Y cuando aún te das cuenta que ya la regaste, te cuesta más bajarte porque entonces hay que admitir de que te equivocaste. ¿Sabe que? Aquí una anécdota chistosa y perdón, pero ¿sabe cómo mi esposa se da cuenta que ya se me pasó el enojo? No me pregunte por qué, hermano, esto es de verdad chistoso, pero cada vez que a mí se me pasa el enojo, estornudo. No me pregunte por qué. Allá me escucha ella en el estudio. ¡Achú! ¡Ah, ya se le pasó! Dice ella. Qué difícil es cuando no vemos y no podemos bajarnos de nuestra opinión. Y como ya nos subimos en ella y ya nos vimos bayuncos y ya nos enojamos, no puedo bajarme porque me voy a ver peor. Hermano, es difícil, muy difícil, que alguien que está inflado, o sea, que alguien que está envanecido en su conocimiento, avance en su vida espiritual, porque parte del hecho grave, erradamente grave, de que su conocimiento es superior a los demás. Y la Biblia te dice en Santiago, ahí está muy claro, que Dios da gracia a quienes, a los humildes. ¿Qué hace con los soberbios? Los resiste. Es una oposición activa de parte de Dios. Dios buscando que te pasen cosas en las cuales tu ego se va a ver quebrado para que eventualmente admitas que Él es Dios y tú no. De hecho, ¿sabe cuál es uno de los castigos más terribles que yo puedo ver en la Biblia que Dios le puede dar a una persona? Y sobre todo en la vida de una persona soberbia. Es cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Ok, tenés razón. Dale, haz lo que tú querés. Tú tenés una opinión tan fuerte, posiblemente entonces sea lo mejor para ti vivir conforme a ello. Dale. Y que Dios te deje cautivo de tu propia arrogancia es de las disciplinas más severas que Dios puede dar a una persona. Si usted quiere entender la gravedad de cómo Dios ve la arrogancia en una persona, pregúntele a Nabucodonosor. Sí, hermano, ese nombre existe en la Biblia. Rey de Babilonia, que Dios, por su arrogancia, lo hizo vivir literalmente como un animal, como una bestia, por años. Posiblemente aquí, hermano, Dios no te va a hacer que andes ladrando o maullando en la casa, pero sí te puede dejar unos cuantos años para que coseches las consecuencias de tus propios actos. Si tu arrogancia te ciega de tal punto que te inflas y no ves que tu conocimiento es limitado. ¿Está conmigo, iglesia? Ah. El punto de Pablo acá es, si su conocimiento, Corintios, estuviese siendo aplicado correctamente, no estarían actuando así, ejerciendo derechos, sino que ustedes estarían amorosamente buscando edificar a otros, cediendo esos derechos. Pero no lo hacen porque les falta algo a su conocimiento, que es amor. El conocimiento envanece, de nuevo, no significa no estudie. Por Dios, estudie, lea la Biblia. A lo que se refiere acá es el conocimiento mal aplicado, el conocimiento imperfecto, el conocimiento no equilibrado por el amor te infla. Pero el amor que hace, edifica. El conocimiento debidamente equilibrado por el amor evita que nuestra libertad cristiana, amado hermano, se ejerza de tal manera que sea contraproducente para otros. Los derechos sin amor son destructivos para el cuerpo. El conocimiento es importante, sí, pero el amor lo es más. Las personas que orgullosamente piensan que lo saben todo, evidencian, además de su arrogancia, una grave falta de amor. Una persona
egoísta que no se arrepiente de su egoísmo es consecuentemente también incapaz de expresar y practicar el amor bíblico, porque son completamente opuestos. No hay un término medio. Ahora, ¿qué es amor? Solamente para entender qué es amor bíblicamente hablando, lo hemos hablado antes, pero amor es, como los muñequitos que salían antes, es una obediencia a Dios respecto a la otra persona. Si yo amo a mi esposa, si amo a mis hermanos, significa, no que yo voy a definir qué significa amor, y voy a investigar los lenguajes del amor y cuál es el lenguaje del amor. O sea, claro, es importante obviamente que nos conozcamos, pero va más allá, hermano. ¿Sabes qué es amor? Que tú practiques lo que Dios te dice que practiques con esa persona. Y tiene una doble aplicación, una aplicación positiva y una aplicación negativa. La aplicación positiva, Efesios 4:16, no lo busque, lo leo yo, o si quiere, búsquelo. Muy claramente lo dice. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento, hablando del cuerpo, adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿En qué? Amor. El amor que edifica es un amor que piensa no solamente en mí y en mi egoísmo, sino que piensa en qué va a ayudar a que mi hermano que tengo a la par o mis hermanos puedan crecer en la fe sin que yo sea un estorbo. ¿De qué forma yo les puedo ayudar? ¿De qué forma yo puedo ayudarles a que ellos crezcan? Amar bíblicamente hablando en cuanto a la edificación es, puedo llevar amorosamente a una persona a un mayor y mejor conocimiento de Dios en Cristo Jesús, su evangelio, la vida del discípulo. Eso es amor. Claro, que yo te regale un libro, que yo te invite a comer, es expresiones de amor, sí, pero también muchas veces tiene que ver con aquellos momentos críticos en los cuales posiblemente no te vaya a agradar, pero te recuerdo el evangelio. Ahora, el inflado lo va a ver como una ofensa. El inflado lo va a ver como una amenaza a su autocapacidad, a su autodeterminación. Y otra aplicación de amor es el que yo me quite de en medio para no estorbar ni destruir. Mire lo que dice Mateo 18:6. Se lo leo yo. Jesús, hablando de los tropiezos en el reino, dice: pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Dios está diciendo de una forma bien categórica que la condición de una persona que por su egoísmo y por su inflación de su orgullo hace tropezar a los otros al no ceder en sus derechos ni en su postura, su condición es peor que una persona que muere ahogada. Hermano, esto no es algo sencillo. No es algo, qué bonito, vamos a un sermón motivacional. No, te estoy diciendo algo que se puede dar muy frecuentemente en nuestras vidas y que debes evaluar. Si tu vida es de edificación en amor a otros o si por el contrario tú estorbas al mantener tus derechos como lo primero en tu vida. Hermano, si tú amas, si tú afirmas que amas, necesariamente debes estar edificando. Pregunta, ¿a quién edificas tú aparte de tu familia? Porque se entiende que edificas a tu familia. Una persona, y sobre todo un hombre, que no edifica a su familia, la Biblia te coloca en la misma categoría que un incrédulo. Pero hablando fuera de tu familia, ¿a quién edificas tú? ¿A qué personas estás actualmente edificando? ¿A qué personas tú estás llevando de la iglesia a un mejor y mayor conocimiento de Cristo Jesús? Pregúntate. Porque aquí no soy yo llevándote a una versión de lo que yo creo. Bíblicamente hablando, si tú no estás edificando, es porque no amas. Tú estás de una u otra forma inflado en tu ego y siendo egoísta y ejerciendo tus derechos
y no pensando de una forma de reino. Visto de forma práctica, hermano, ¿cuándo fue la última vez que te interesaste por el crecimiento y vida espiritual de tu hermano o tu hermana? ¿Cuándo fue la última vez que le llamaste a alguien para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que de ti salió invitar a alguien a conversar afuera o a conversar a tu casa para preocuparte por él o por ella? ¿Cuándo fue? ¿Con quién te reúnes periódicamente? ¿A quién alimentas? ¿A quién bendices? ¿A quién? Eres una persona que en la iglesia es vista como alguien que sus derechos no le importan porque el amor a los demás es primero, o eres de aquellos en quienes hay que pensar en ceder con ellos porque ellos no ceden. No hay para otro lado. Y aquí la Biblia te está diciendo, hermano, si tú estás inflado, no estás edificando. Hace poco escuché un sermón de Paul Washer y me gustó, que él nos recordaba a los que tenemos el privilegio de predicar la palabra, que debe haber urgencia en nuestras palabras. Hermano, eso no es para que tú te lo tomes a la ligera, es para que tú veas algo, que si tú te enfrentas al Señor ahora, si el Señor te llama a su presencia hoy, tú debes entender que una de las cosas que Él te va a preguntar es cómo edificaste su cuerpo. Sobre todo, vamos a ver algo muy importante ahorita, porque no es solamente, ay, que a mí me cuesta. No, hermano. Eh, las, te lo digo muy amorosamente, las excusas solamente le sirven al que las da. El Señor no va a decir, no, que tiene razón, le costaba, tiene razón. A todos nos cuesta. Por eso es el Evangelio. ¿Tú piensas que la cruz es simplemente exageración de Dios? O sea, ¿tú piensas que el hecho que al Salvador le haya costado morir en una cruz no era simbólico de la dificultad de la vida cristiana? ¿O, o era por fregar que lo hizo Dios? No, hermano. Perdón que lo diga de esa forma. Pero si Dios, si nuestro Señor murió en una cruz, es una muestra evidente de que obviamente la vida cristiana y la vida del discípulo implica muerte, implica dificultad. De nuevo, entonces, si tú quieres estar cómodamente viviendo, llamándote cristiano, pero no dando los pasos que se te hablan acá, elige otra religión. Elige estar mejor en otro lugar. Porque aquí te vamos a recordar, hermano, lo que nuestro Dios pide de nosotros. ¿Sabes por qué? No es por colocarnos por encima tuyo, no, queremos evitarte que un día te enfrentes al Señor y que lo que haya sea vergüenza, sino que genuinamente podamos vivir una vida en la cual disfrutes los beneficios del Evangelio aún en medio de las dificultades. El que no ama no ha conocido a Dios. De hecho, aquí lo dice. Mira el versículo 2, por favor. Dice, si alguien cree que sabe algo, vamos rápido en esta parte. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Ojo, aquí no es trabalenguas, aquí lo que dice textualmente es, si alguien cree que él sabe todo respecto a algo, si alguien cree que es la norma última de sabiduría, no ha entendido cómo es que el cristiano debe saber. Los corintios piensan que saben, pero evidentemente no saben aún que amar a Dios implica un amor que edifica. Su conocimiento es defectuoso, su amor no es real. Un conocimiento de Dios, un conocimiento del Evangelio, te lleva a una vida distinta, necesariamente. El que tengamos libertad para hacer algo, ya aplicándolo al tema del pasaje, no significa que usted lo deba hacer. Solamente porque Dios no lo prohíbe, no quiere decir de que lo debes hacer. Primero, lo que tú haces debe pasar el filtro del amor y otros factores como la sabiduría y la prudencia. ¿Es sabio lo que voy a hacer? ¿Es prudente lo que voy a hacer? ¿Glorifica a Dios lo que voy a hacer? Cuando era líder de jóvenes, las preguntas que más me hacían las personas o los jóvenes, adolescentes, eran, mira, ¿y es pecado que vaya a la fiesta vos? Y mi respuesta es, ¿qué crees vos? ¿No crees que el hecho que me estás preguntando es porque hay algo en ti que te dice algo distinto? Ya vamos a entrar en eso en las próximas semanas. Ahorita lo que me interesa es que
Antes de entrar al conocimiento teológico, examine si en tu corazón tú eres una persona que está inflada o una persona que ama. Porque te adelanto, vivir esta vida de lo que vamos a hablar más adelante es difícil si andas inflado. El versículo 2 nos plantea de que si nuestro conocimiento, derechos nos llevan a ser arrogantes, no hemos aprendido todavía cómo se maneja el conocimiento que nos da el Señor. Todo lo que sabemos, hermano, póngame atención por favor. Todo lo que sabemos se debe evaluar y ver a través de los ojos del Evangelio. ¿Qué te dice el Evangelio? Te lo recuerdo brevemente. Todos somos pecadores imperfectos, pero tenemos, gracias a Él, una autoridad infalible de parte de un Dios perfecto, la Biblia. Esta Biblia sí es infalible y nos demuestra una y otra vez que nosotros, en cambio, no lo somos. El que una persona se coloque o se piense a sí mismo infalible demuestra que no conoce a Dios y no conoce lo que éste ha dicho. Y puede que tú ahorita sí dices, sí, sí, yo soy una gran basura, yo soy aquí, yo soy allá. No, pastor, mira, yo soy una persona, soy una mujer complicada, soy un hombre difícil. Y lo expresas teóricamente hablando, pero ya cuando te toca tomar una decisión o te decimos, hermano, hermana, lo siento, pero estás equivocado, morí a ti mismo. Ay, Dios, la inflación se pone de manifiesto. Ya la teoría, como ya no es un libro que resaltaste y te gustó y publicaste la cita en Instagram, sino que ya es tu vida la que le cuesta dejar de lado tu interés propio, tus derechos a los que te has aferrado tanto. Ya ahí entonces tu cristianismo evalúa el verdadero valor que tiene. Si no mueres por tu Señor, hermano, no eres cristiano. Si tu cristianismo no te está costando algo, hay algo peligroso ahí. Y yo sé que lo que estoy diciendo es muy, muy chocante y puede ser muy, muy severo, pero estoy dándote lo que la Biblia habla y lo que la Biblia dice. Mire acá, no, si no me cree a mí, bueno, hay que entender que nuestro conocimiento se resume y debe tener su centro en Cristo. Recuerden lo que leímos al principio de Primera de Corintios. Pablo dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, al contrario de los corintios que pensaban que su palabra era todo, sino que, ¿qué dice el versículo 2 del capítulo 2? Porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto quién, a Jesucristo y este crucificado. Si bien la Biblia te concede libertades que se pueden entender como derechos, y yo lo entiendo, no podemos sacar su aplicación del contexto del Evangelio. Es decir, si este Evangelio tiene como centro a Cristo Jesús, cuyo carácter fue manso y humilde, que cuando pudo ejercer su derecho como Dios de eliminar a sus enemigos, guardó silencio y decidió sufrir por obediencia al Padre, Él eligió amorosamente callar porque sabía que eso traería más gloria a Dios. Eso es lo que se espera de nosotros. Sabes, hermano, lamentablemente, obviamente, gracias a Dios que esto fue depositado en Jesucristo. Porque si Jesús hubiese actuado como nosotros actuamos muchas veces, la iglesia hoy no existiría. Porque nosotros hubiéramos dicho, ve, yo voy a morir por inocentes. Ay, Dios. Yo, que no me he equivocado, que no les he hecho nada. Yo morir por ellos. Gracias sean dadas a Dios, que fue Cristo el enviado y no nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. Mira lo que dice el versículo 3 y vamos genuinamente concluyendo, primera vez que lo digo. Mira el versículo 3. Leámoslo del 2 en adelante. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Qué interesante. Porque ahora cambia y dice que alguien es conocido por Dios si le ama. Te lo explico muy brevemente. No se trata tanto el cristianismo, claro, se nos llama a conocer a Dios, pero la Biblia también habla de una forma muy, muy
severa también de quién nos conoce a nosotros, de si Dios nos conoce a nosotros. Hermano, pero Él es Dios, Él nos conoce. Sí, sí, sí. A lo que me refiero es si Él nos ha conocido de una forma personal e intencional para llamarnos y escogernos como sus hijos. Debería importarnos más quién nos conoce que lo que conocemos nosotros. Una de las advertencias más severas de la Biblia es que muchas personas, después de haber vivido una vida que afirmaban era para Dios, un día iban a llegar delante de su Señor y ese Señor les iba a decir, apártense porque yo nunca les conocí. Es decir, que es una posibilidad. Es una posibilidad real y latente para aquellos que no viven conforme a lo que hemos hablado esta noche. Una persona que no ama a sus hermanos de tal forma que pueda deponer sus derechos, que pueda deponer su arrogancia, que entienda que el evangelio es morir y no demandar, es posible que el Señor no le conozca porque no le ha llamado, porque no evidencia ser cristiano. ¿No me cree? La Biblia sí habla de que Dios nos conoce de forma personal, de una forma salvífica, de una forma electiva. Tres pasajes rápidos. Amós 3:2. Solo a ustedes he escogido, él habla a Israel, de todas las familias de la tierra. Por eso los castigaré por todas sus iniquidades. Qué interesante. Qué chivo, vea. Él me elige y me castiga. Obviamente, más adelante Dios promete restauración a su pueblo, porque son sus pueblos, su pueblo elegido. Pero quiere decir de que si Dios te ha elegido, Él también te va a traer a disciplina si no actúas como el pueblo de Él. Hermanitos que andamos infladitos ahora, si Dios te deja tranquilamente vivir tu vida sin llamarte a atención por esto que hemos hablado ahora, preocúpate porque es posible que Dios no te conoce de una forma electiva y salvífica. Romanos 8:29, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y su Hijo es manso y humilde. Si Dios te conoció a ti de antemano, te eligió para vida eterna, lo que va a pasar en tu vida ahora en la práctica es que tú vas a ser formado a la imagen de su Hijo. Y dijimos que su Hijo lo que hizo en la cara de aquellos que le estaban quitando sus derechos fue callar. El cristiano renuncia a sus derechos, no porque sea tontito, sino porque entiende que eso refleja el carácter de su Señor. Amén, iglesia. Gálatas 4:9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, hay una relación de reciprocidad ahí. ¿Cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? Los Gálatas se ponían a pelear unos con otros por cosas mínimas. Se ponían a darse duro por cosas bayuncas, ridículas. Y aquí lo que Dios te dice es, si Dios te conoce a ti, ¿cómo es posible que estés todavía en un plano en tu vida en el cual no entiendes que tus derechos nada importan en el Evangelio? Hermano, aquí no estamos hablando de anarquía. Por favor, no me malinterprete. No quiero decir acá que todo el mundo te va a pasar encima. No. El punto es que en una comunidad donde el otro es más importante que yo, no deberían darse esas cosas. Y aún entonces, si se dan, el Señor lo ha orquestado de una forma providencial para tu aprendizaje. Y hay canales también para manejar cuando alguien abusa de esta libertad. El punto es que no se trata que tú andes como el juez de qué le pasa a quién. Tú encárgate de tú morir a ti mismo y de buscar edificar. Nuestro conocimiento de Dios no solamente es información, es una conciencia real y diaria de la gracia soberana de Dios recibida en amor. Esta gracia nos debería llevar a ser humildes. Si amas a Dios, vas a amar a los otros. Y esto va a probar que eres conocido por Dios, que has sido elegido, que no eres una persona que solo finge ser creyente. Y según lo que Pablo dice a los Corintios, esto tiene mucho que ver con si estás dispuesto a renunciar a tus derechos precisamente por amor a los demás. Juan 13:35.
Usted lo conoce. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis. Y ahí, hermano, por favor, dejemos de pensar solamente en el abracito, en el Dios te bendiga. O sea, está bueno, eso es muy importante. Pero yo quiero que tú entiendas que yo quiero llevarte a una aplicación todavía más real, más cruenta, porque no todo en la vida cristiana es, hermano, Dios te bendiga, un abracito, te amo y todo bien. No, la vida cristiana va a evidenciar tu pecado y el de los demás. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Van a contar tus derechos o vas a practicar el amor? Eso es lo que te quiero decir. Quiero recordar la centralidad del Evangelio. Te quiero recordar quién es Cristo. Te quiero animar ahora a que evalúes tu vida y evalúes si el hecho que tu Señor haya muerto en una cruz significa algo para ti. Si el hecho que también Él haya muerto por tu hermano o hermana que tienes a la par significa algo para ti. Si ese Evangelio realmente ha golpeado tu vida, si ha impactado tu vida, no deberíamos ser como los corintios, sino ser personas a quien ni siquiera habría que pedirles, hermano, por favor, cede en tus derechos, sino un creyente que genuinamente entiende que ni siquiera debe reclamarlos, sino que va a buscar sabiduría para poder deponerlos en amor. Ya con esto, lo que viene, hermano, es de bajada. No quiero decir que va a ser fácil, pero se entiende más fácil. Ya, entonces decir, bueno, yo tengo derecho a ver televisión, yo tengo derecho a hacer esto. A mí no me importa si se ofende el otro que yo esté con una cerveza, que madure él. ¿Cómo vamos a poder sostener cosas así, como veremos en las próximas semanas, entendiendo esto? El amor, el conocimiento mal aplicado, el conocimiento egoísta que hace, envanece, infla, ciega. Pero el amor, bíblicamente hablando, edifica, es decir, se preocupa porque el otro crezca. Y si el crecimiento del otro se ve afectado porque yo ejerza mis derechos, mi respuesta natural es entonces de poner mis derechos. ¿Está conmigo, iglesia? Cierro con esto. La arrogancia nos ha llevado a pensar que podemos ser cristianos y tener cero interés por nuestros hermanos, que podemos llamarnos hijos de Dios, miembros de la iglesia, miembros unos de los otros, pero tener cero preocupación por mi comunidad, tener cero impacto en sus vidas porque no me importa. Esta, hermano, es la misma arrogancia de los corintios, a lo cual Pablo dice categóricamente que una persona así no conoce a Dios y sobre todo que no es conocida por Dios. Lo que te animo ahora, hermano, es que tú cobres ánimo en el Evangelio sobre el hecho que tú has sido perdonado y el hecho que la cruz ha hecho un impacto real en tu vida. Y puede que tal vez ahora te has dado cuenta, ok, estoy mal, y tú puedas ponerte a cuenta con el Señor ahora. Sí te quiero comunicar urgencia. No esperes a que, es que, ¿sabes qué, hermano? No lo siento. ¿Tú crees que de verdad los mártires de la iglesia se levantaron diciendo, hoy sí siento ganas de ser aserrado ahí? Hoy sí tengo ganas de que me coma un león. Hoy sí siento ganas de ser sacrificado. No, hermano. Te lo adelanto, nunca vas a sentir ganas. El cristianismo es una convicción que trasciende mi sentimiento, mi emoción, porque hay una verdad que no depende de mi emoción o no depende de lo que yo sienta ese día, y es que Cristo es Señor y Él es digno de que mi vida le glorifique y que yo deponga mis intereses egoístas por amor a su nombre y para su gloria. Que Dios nos conceda la gracia entonces de poder morir y de desinflarnos. Amén. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar.
Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.